Bueno, bienvenidos amigos y hermanos. El nombre que aparece aquí es un problema que tengo ahí yo de prueba, pero no es prueba, este es un debate real, ¿verdad? Cuando termine el debate yo voy a quitar esas letras que están ahí. Ah, Bienvenidos a su canal, Vida Nueva, y debate se va a estar compartiendo en el canal de Salvador Barragán. Suscríbanse al canal, eh, uh, denle like, ¿verdad? Denle me gusta para que este canal siga creciendo. Ahora vamos a tener un debate sobre la Trinidad versus unicidad, con el evangelista cristiano Carlos Córdoba y Wilfredo Santiago Ahumada, defendiendo la unicidad. Eh, los tiempos van a ser de 20 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 de contrarrefutación. Después se harán 2 preguntas para cada uno, ¿verdad? Intercaladas. Y un minuto para formularla, 3 minutos para responderla y 2 minutos para refutar a la respuesta sobre la pregunta. Entonces vamos a dar inicio y tomen sus lápices, cuadernos, anoten los versículos bíblicos que se estarán dando. Bueno, bienvenidos hermanos y tienen un minuto para presentarse. ¿Quién gusta comenzar? Adelante, Carlos Córdoba. Ok, muchas gracias. Pues mi nombre es Carlos Córdoba. Les saludo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y esta tarde pues se va a llevar a cabo este debate titulado La preexistencia del Hijo de Dios, ¿no? En base a Juan capítulo 17, versículo 5. Y pues un gusto mm, de tenerte compartir con el unicitario Wilfredo Santiago y con el hermano, bueno, no lo conozco, pero dice pues Omar, me puse Omar. Omar. Es un gusto saludarlo. Primera vez que usted me modera un debate, se los agradezco. Gracias al hermano Salvador Barragán también, que va a retransmitir este debate. Y antes, pues bueno, también decir que Alex Cerrato va a retransmitir este debate en su canal. Y gracias a la hermana Yadira y al hermano José por apoyarme. Bendiciones. Bueno, muchas gracias por su tiempo de presentación. Vamos a darle oportunidad, el turno, perdón, a Santiago Ahumada. Adelante, Santiago, cuando usted esté listo, puede presentarse. Buenas noches, Señor Jesús. Les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Wilfredo Santiago. Soy de Colombia y estoy en este momento ubicado en la ciudad de Cali, departamento del Valle. Y saludo al amigo Carlos Córdoba en el nombre de Jesús. Que Dios le guarde. Esta es la segunda parte de este debate basado en Juan 17:5. Si Cristo persistía de manera literal al lado del Padre. Bien, que Dios bendiga a todos los que van a ver este debate en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias por su presentación. Vamos a comenzar con la exposición. Antes que todo, yo soy el moderador, ¿verdad? Yo soy el que voy a tener los tiempos si veo algo raro. Eh, Les pido y les exijo que se respeten. Yo no los conozco a ninguno de los dos, ¿verdad? Pero pido respeto al público, al canal y a ustedes mismos y a mi persona, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Usted comienza, Carlos, ¿sí? Ok. Cuando usted esté listo y diga la primera palabra, yo voy a estar mostrando el comienzo y cuántos minutos les gustaría que yo les muestre que les faltan. 2 minutos antes, por favor. 2 minutos antes, ok. Entonces yo voy a estar apagando mi cámara para que no se distraigan, ¿verdad? Cuando falten 2 minutos yo les aviso, voy a encender mi cámara y vaya a estar ahí, ¿ok? Ya cuando se vaya a terminar,
Les voy a mostrar para que vean los segundos que les faltan, para no interrumpirlos. Adelante con su tiempo de 20 minutos cuando usted diga la primera palabra. Ok, muchas gracias, listo. Bueno, para empezar, Cristo ya preexistía al lado de su Padre desde antes de todas las cosas. Para eso, en la misma palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 5, dice la Escritura, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que las cosas fuesen. Aquí el mismo Jesucristo se está identificando que Él ya existía desde antes de la creación. Incluso está interactuando con el Padre por medio de la oración. Queda más que claro con este versículo, ¿verdad? Que el mismo Cristo se está identificando como una persona que ya existía o coexistía junto con el Padre en la eternidad. Incluso en la misma Escritura podemos ver la existencia de Cristo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos ahí la pluralidad. ¿Quiénes estaban ahí en esa pluralidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que estaban en esa pluralidad. Mi oponente tal vez diga que ahí estaba hablando con los ángeles, pero momento, nuevamente le vuelvo a repetir, los ángeles no son la imagen y semejanza de Dios. En cambio, Dios sí. Él va a querer refutar este versículo 26 con el versículo 27, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Según él, ¿verdad? O según los unicitarios, creen que este versículo se contrapone al otro y que lo está refutando, pero no. Cuando la palabra dice que Dios hizo al hombre, es porque están unificando las tres personas en una sola divinidad. Es por eso que se expresa singularmente Dios. Dios proviene del vocablo hebreo Elohim, que significa pluralidad de personas. Y aquí estamos viendo la pluralidad en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ok, ahora, ahí en el mismo Génesis, igual me voy a ir directo a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 22, también podemos ver que ahí estaba Cristo hablando cuando dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Mi oponente tal vez vaya a decir, es que ahí Dios está hablando con los ángeles, pero momento, aquí dice que Jehová Dios dijo, Jehová Elohim, o sea, no dice que Dios está hablando con los ángeles, sino que Elohim, o sea, esa pluralidad de personas era la que estaba hablando. También en el mismo Génesis capítulo, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 24, ahí podemos ver nuevamente que estaba Cristo junto con ¿quién? Con el Padre, cuando dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ojo, entonces Jehová hizo llover fuego de parte de ¿quién? De Jehová, segunda persona. Mi oponente aquí va a decir, no, es que tú crees en Dios Jehová, no es que crean Dios Jehová, no, sino que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, en la única esencia divina, unificada, sostienen bajo un solo nombre, que es que Jehová. Vemos nuevamente aquí la preexistencia del Hijo de Dios. Nuevamente vemos a Jesucristo aquí interactuando junto con ¿quién? Con el mismo Padre. La vez pasada que debatimos este tema, por ejemplo, mi oponente dijo que Jesús no era verdadero Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que él dijo. Y si no me creen, pueden ir a ver el debate que tuvimos anteriormente y respecto a este tema. Él dijo que Jesús no era un verdadero Dios aquí en la tierra. Pero la misma escritura le refuta, porque en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que Dios se manifestó en carne. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, por ahí más o menos, dice que estamos en su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Entonces, Jesucristo siempre ha sido un verdadero Dios, verdadero hombre. Hebreos capítulo 13, versículo 8 te va a decir que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es el mismo del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento y el que va a ser después de todo de este mundo. Incluso ha sido el mismo desde antes de la creación del mundo. Allí mismo el Señor Jesucristo te está dando pistas de que Él ya preexistía junto con el Padre en la eternidad. Sobre todo en Juan capítulo 8, versículo 58, que dice, desde antes de Abraham, yo soy.
¿Quién te lo está diciendo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. También nos podemos ir rápidamente a lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en... a ver. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. ¿Quién era la roca que seguía al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés? Cristo. Nuevamente estamos dando a entender que aquí ya coexistía el Hijo, que ya preexistía, que ya estaba con el Padre. Mi oponente también, por ejemplo, lo que dijo a ver, ¿qué dijo la vez pasada? Sí. Mi oponente lo que dijo la vez pasada es que derecha se refiere a poder, que diestra se refiere a poder. Eso fue lo que él dijo. Pero no, o sea, el Señor Jesucristo es claro. Cuando lo están condenando, que dijo, y en verdad les digo que desde ahora verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios. Ciertamente, sí, cierto, no, la diestra viene siendo el poder, pero también la diestra significa quién está enfrente, o sea, en un ladito del Padre, quién está sentado a la derecha del Padre. El mismo Jesucristo te está dando a entender que no está él solo, sino él y el que lo envió el Padre. Mi oponente va a decir aquí, bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde queda? Porque con eso él va a salir, yo estoy seguro. El Espíritu Santo, ok, si el Padre, ya te lo dije anteriormente, está en el cielo, el Hijo está sentado a la diestra de Dios, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, es como tenemos al Padre y al Hijo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 22, dice el Señor, y vendremos y haremos morada en él. Está hablando en plural, no está hablando en singular. Lo que él va a hacer es un modalismo, pero el modalismo no existe ante Dios. La misma escritura, también me voy a ir rápidamente a lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver cómo preexistía el Hijo de Dios, cómo ya estaba el Hijo de Dios sentado al lado del Padre. O mejor dicho, que el Hijo ya coexistía junto con el Padre. Eso es lo correcto. Por ejemplo, en Salmos capítulo 110, versículo 1, dice, Jehová, primera persona, dijo a mi Señor, segunda persona, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor con S mayúscula. ¿Quién es ese Señor con S mayúscula? El Señor Jesucristo. Jehová, ¿quién se está refiriendo? Al Padre. Nuevamente vemos cómo el Hijo ya coexistía junto con el Padre en la eternidad. También, por ejemplo, nos podemos ir a lo que viene siendo, Proverbios. Mi oponente ya se lo sabe Proverbios capítulo 8, versículo 30, dice la sabiduría, nuevamente se lo repito, la sabiduría que dijo, con él, primera persona, estaba yo, segunda persona, formándolo todo. ¿Quién es esa sabiduría? Esa sabiduría es Cristo, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que mi oponente lo que va a querer hacer es irse a Proverbios capítulo 8, versículo 12, ¿verdad? Como queriendo armar un mono de paja para decir que si la inteligencia o la ciencia o el consejo también son personas, pero no. Cuando dice yo, y es la sabiduría la que está hablando, o sea, el mismo Cristo. Yo, la sabiduría, habito en la cordura, o sea que Él está en la cordura. Él habita, Él vive, Él está, en Él está esa cordura.
Cuando dice, y hallo la ciencia de los consejos, quiere decir que Él a nosotros nos está aconsejando, que nos da consejos. ¿Para qué? Para nosotros no caer en el pecado, para nosotros que ser obedientes a Dios. Otra manera en que podemos ver nosotros la preexistencia del Hijo de Dios es en el mismo, ay, me perdí, en el mismo Salmo. Salmos capítulo, permítanme, capítulo 2, versículo 13, donde dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ojo, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿A quién hay que honrar? Al Hijo. Hijo con H mayúscula. ¿Para referirse a quién? A la divinidad de Jesucristo. Eso es lo que se está refiriendo. También, por ejemplo, en Isaías, podemos ver la otra preexistencia del Hijo de Dios. Isaías capítulo 44, 44 versículo 6. Así dice Jehová, primera persona, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, segunda persona. ¿Quiénes están allí? ¿Quién está allí? ¿Está hablando quién? El Padre. ¿Está interactuando con quién? Junto con el mismo Jesucristo en la eternidad. Jesucristo, la persona de Jesucristo, siempre ha existido. Siempre ha estado junto con el Padre. Y de hecho, la misma palabra de Dios te lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que me imagino ya mi oponente se lo sabe, ¿verdad? Yo sé que él se lo sabe. En Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dice la palabra de Dios que el verbo era Dios, quiere decir que el verbo ya estaba desde antes de que el mundo se creara. Ya estaba desde antes de que nosotros existiéramos, desde antes que la tierra, las estrellas, la luna y el sol fueran formados. Allí ya estaba el verbo. ¿Y quién es ese verbo? El Hijo de Dios. Es el mismo Jesucristo. También, por ejemplo, bueno, esto ya lo dije, en el libro de, a ver, en el libro de Daniel, vamos a irnos al libro de Daniel, capítulo 3, a ver, no, aquí, capítulo 3, versículo 24 y 25, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Mi oponente va a decir aquí, ahí dice el hijo de los dioses y Dios es uno, sí, pero en este texto gramaticalmente, gramaticalmente el texto puede traducirse hijo de los dioses o el hijo de Dios. En este contexto, ¿verdad? Es preferible la traducción que aparece aquí, dado que Nabucodonosor era un politeísta y no tenía conocimiento de la Trinidad cristiana que vemos ahora. Aún los mismos judíos saben bien, reconocen que reconocen el Antiguo Testamento, saben que en Génesis 1:26 hay una pluralidad de personas. Saben que en Génesis capítulo 19, versículo 24, hay una pluralidad de personas. Saben que en Génesis capítulo 3 y en Génesis 11 hay una pluralidad de personas. Por ejemplo, a ver, voy a aprovechar para leer Génesis capítulo 11. Génesis capítulo
11. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos están, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, plural, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mi oponente aquí va a decir, no, es que Dios estaba hablando con los ángeles, pero no es cierto, aquí no dice que Dios estaba hablando con los ángeles, porque el contexto inmediato dice la palabra de Dios en el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice que Jehová fue el que confundió su lengua. No dice que Jehová y los ángeles. No dice que Jehová y los ángeles. Y ya dije de un principio que las tres personas unificadas forman una sola ¿qué? Divinidad. Esa divinidad es Dios y ese Dios recibe un nombre. Aquí está diciendo el nombre de Jehová. Para que mi oponente no tuerza mis palabras o no saque de contexto mis palabras. ¿Qué otra cosa? Bueno, a ver. El pacto. En Génesis, también me voy a regresar al Génesis. Génesis capítulo 3, en el versículo 15, que es un texto muy conocido, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la, esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar, ¿no? ¿Y quién es esa simiente? Esa simiente es el mismo Cristo. Eso te lo confirma Gálatas capítulo 3, versículo 20, que dice que la simiente es Cristo. Y en Primera de Corintios capítulo 10, repito nuevamente, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, te está diciendo que la roca que guiaba al pueblo de Israel, ¿quién era? Era el mismo Cristo. Era Cristo el que ya coexistía al lado del Padre. Por algo es que en Juan capítulo 8, versículo 58, te dice que desde antes de Abraham, Él es. ¿Por qué? Porque Él ya existía. Él ya estaba. ¿Sí? ¿Habló, hermano? ¿Ya se acabó? No, dele, hasta que yo le diga. Ah, ok. Bueno, gracias. Y aquí nuevamente vemos que la preexistencia del Hijo de Dios, aún en el Nuevo Testamento, hace referencia a la preexistencia del Hijo de Dios 2 antes minutos, de la creación del mundo. 2 minutos. Gracias. Así que para ir cerrando el debate, bueno, la exposición que diga, bueno, este, mm, Juan capítulo 15, versículo 5, Juan capítulo 17, versículo 5, perdón, en nada va a poder refutarme a mí. Al contrario, va a confirmar lo que yo estoy diciendo. Porque mi oponente lo único que va a decir, lo que va a terminar aceptando es que Cristo sí ya existía desde antes de todas las cosas. Y eso él mismo lo dijo en el debate anterior, que Cristo ya existía desde antes de todas las cosas. Y él estuvo de acuerdo conmigo. Por eso es que este debate ya le tengo agarrado de lado, ya sé cómo se va a ir él. Espero que mi oponente, con todo respeto se lo digo, pueda sacar un argumento nuevo, ¿verdad? Bueno, gracias. Es todo. Te falta 1 minuto, ¿ok? Ah, sí, está bien. Gracias. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias por su exposición. Vamos ahora a pasar con el tiempo de exposición de Santiago Ahumada. Am, Cuando esté listo, no se detengan hasta que yo les avise, ¿ok? Para que no pierdan tiempo. Cuando usted guste, Santiago, le, le pongo su tiempo. Amén, listo. Estoy listo. Ok. Bueno, pues.
estuve escuchando al amigo Carlos, su exposición, y bueno, yo pensé que el amigo Carlos iba a sacar argumentos nuevos, usó los mismos argumentos de la vez pasada, pero yo sí traigo hoy argumentos nuevos, amigo Carlos. Ok. El tema es Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiero decir eh, muchos puntos en esta noche y bueno, voy a empezar de la siguiente manera. Amigo Carlos, Jesús pudo decir que él tuvo esa gloria en el pasado, según Juan 17:5, con tanta seguridad como Juan pudo decir que Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo. Lo que existe en la mente de Dios es una realidad tan segura en Dios que se da por hecho de que existe materialmente en la presencia de Dios. Dado que la encarnación aún no había ocurrido antes que el mundo, esta era una gloria anticipatoria que era una realidad en la medida en que ya existía en la mente de Dios, aunque aún no había ocurrido en el tiempo. El Hijo estaba con el Padre antes de que el mundo existiera, según Juan 17:5, en el mismo sentido en que el Hijo estaba con el Padre cuando fue inmolado o asesinado desde la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8. Esto es muy parecido a la descripción de Juan del Mesías como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Según Apocalipsis 13:8, le repito nuevamente, allí la palabra traducida para asesinato en el griego es ephamenus. Es un participio posesivo perfecto que indica que el asesinato ocurrió en el pasado. Los lectores de la Biblia entienden instintivamente que esto no significa que Jesús fue crucificado en el momento en que se creó el mundo, sino que su crucifixión fue anticipada en la mente de Dios. Dios conoce todo de manera anticipada. El hecho de que en varios versículos se habla del Hijo de Dios existiendo antes de su nacimiento virginal, no indica que el Hijo existiera como una persona divina y distinta a las dos personas de la Trinidad. El Hijo de Dios existía antes de su nacimiento virginal como el proyecto en el ser o pensamiento de Dios, ya que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Ustedes los trinitarios dicen que un plan o una idea no puede estar en presencia de alguien. Si bien esto puede ser cierto para nosotros, que somos simples mortales, pero la naturaleza milagrosa de nuestro Dios le permite pensar y hablar de las cosas como si ya existieran antes que realmente existen en el tiempo. Porque según el apóstol Pablo en Romanos 4:17, dice que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Al respecto, podemos ver los siguientes ejemplos bíblicos. Primero, el profeta Jeremías en el capítulo 5, dice allí la palabra de Dios que antes que se formara Jeremías en el vientre, dice, te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así como el profeta Jeremías existía como un plan en Dios antes de nacer, de igual manera Jesús como hijo de Dios existía en la voluntad y propósito de Dios, quien fue introducido o enviado al mundo como un hombre nacido de mujer, como le sucedió al profeta Jeremías. La Biblia también nos dice que Ciro, dice la palabra del Señor,
que en Isaías capítulo 44, versículo 28 y versículo 45, allí también declara que Ciro era siervo más de un siglo antes de que Ciro naciera. ¿Por qué se da esto? Porque Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Dios tiene conocimiento absoluto o conocimiento anticipado. Ahora bien, segundo, el Salmo capítulo 139, versículo 6, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El salmista manifiesta que Dios lo vio cuando él era un embrión y que Dios había escrito el futuro de su existencia. Lo que podemos ver es cómo Dios llama las cosas que no son dentro del espacio y tiempo de los hombres, pero que en él ya son, como le sucedió al Hijo de Dios en eternidad. Tercero, en 2 Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Romanos capítulo 5, verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Antes de que el mundo fuese creado, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios por su gran amor así lo planeó según el apóstol Pablo. Existíamos con Dios antes de la fundación del mundo como un propósito en él. Y de esa manera fuimos amados por Dios, cuyo amor nos fue dado por medio de Cristo, quien existía al igual que nosotros como un propósito en el ser de Dios. Cuarto, en Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 11, dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios nos escogió en eternidad, y en eternidad llegamos a ser santos delante de Dios. ¿Cómo pudo suceder esto? Sucedió en la mente o pensamiento de Dios. De igual manera Jesucristo estuvo separado o fue santo para Dios en el plan que Dios tenía en sí mismo, para que por medio de él nosotros también en el plan de Dios llegáramos a ser santos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, quiero seguir avanzando aquí. La Biblia también nos dice, quinto punto, en Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Juan 1:30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. La Biblia habla de Jesús como un varón quien vendría a sufrir por los pecadores. Juan el Bautista dijo que este varón sufriente era primero que él, aunque Jesús nació después que Juan en el pensamiento, seno y ser de Dios. Sexto, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 47 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. La Biblia dice que Jesucristo como hombre vino. Escucha, Jesucristo como hombre vino, pero yo pregunto, ¿Jesucristo existía en los cielos de manera literal como un hombre? Si yo le pregunto al amigo Carlos, ¿Jesucristo existía en los cielos
como un hombre de manera literal. Dudo que el amigo Carlos diga que sí existía como hombre de manera literal. ¿Cómo existía Jesucristo como hombre en los cielos? Pues sencillamente, Jesucristo como hombre vino o provisto del cielo, y esto solo puede ser entendido al ver que el Hijo estaba en los cielos como el pensamiento en el ser del Padre. En este pensamiento, Jesucristo siendo hombre murió como cordero, según Primera de Pedro 1:18-20 y Apocalipsis 13:8. Dice que llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, quien estaba en él, nacido de mujer bajo la ley, según Gálatas 4:4. Quiero decir otras cosas. No podemos pensar en la existencia del Hijo teniendo una gloria con el Padre si no pensamos en el Hijo antes de la fundación del mundo como el único Dios hecho carne. Solo en la encarnación de Dios como hombre, el Hijo pudo morir, según Apocalipsis 13:8. Y solo en la encarnación el Hijo pudo ser glorificado. Segundo, la Biblia también nos enseña que Jesús en los cielos, antes de la fundación del mundo, ya era el Cordero. Jesús como Cordero existió antes de la fundación del mundo, según Primera de Pedro 1:19-20. Pregunto, ¿Jesús como Dios era el Cordero en los cielos? Si la respuesta es sí, entonces podríamos pensar que Jesús como Dios podía morir incluso en el mismo cielo. A no ser que cuando hablamos de la existencia de Jesús como el Cordero, quien existía antes de la fundación del mundo, lo hagamos como el propósito que había en el Padre, cuyo Cordero descendió y tomó cuerpo cuando el Padre se manifestó en carne. Jesús estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera hecho, en el mismo sentido en que fue asesinado desde la fundación del mundo. La muerte de Jesús requirió la encarnación. La encarnación no ocurrió en el tiempo y el espacio hasta una fecha específica en el calendario. Sin embargo, Juan declaró que el Cordero fue asesinado mucho antes de esta fecha específica. De hecho, la Nueva Traducción Viviente revela Apocalipsis 13:8, dice, y todas las personas que pertenecen a este mundo adoraban a la bestia. Son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue asesinado antes de que se hiciera el mundo. Si Jesús el Cordero pudiera ser asesinado antes de que se hiciera el mundo, también podría tener gloria con el Padre antes de que el mundo fuera hecho. Así que lo uno requiere de lo otro. Ahora bien, quiero decir otras cosas. Y vamos a darnos cuenta que el Hijo no existía de manera literal. Primero, Hebreos 1:5 cita 2 de Samuel 7:14, donde el Padre dijo, yo le seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Si un Dios Hijo estuvo eternamente al lado del Padre, tal como dicen los amigos trinitarios, entonces, ¿cómo podría el Hijo haber resistido literalmente el lado antropomórfico del Padre, mientras que el Padre habló proféticamente de su futuro Hijo diciendo, yo le seré a él Padre y él me será a mí Hijo? ¿Cómo podría un padre tener a su lado a su hijo ya existiendo para sin embargo decir, yo le seré al Padre y él me será a mi Hijo? Tal exégesis de los amigos trinitarios, de los textos inspirados, contradice muchos pasajes de las Escrituras, incluyendo las palabras del propio Cristo cuando dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y aquí se forma otro problema, porque Jesucristo dice que Él tiene vida, ¿verdad? Que Él tiene vida porque el Padre
le dio vida. Y quiero decir algunas cosas acerca de este versículo. Y allí nos dice el Señor, Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo a tener vida en sí mismo. Ahora bien, Jesucristo fue específico al decir que el Padre tiene vida en sí mismo. Es decir, que el Padre existe por causa propia, que el Padre existe en sí mismo. Mientras que el Hijo tiene vida porque el Padre le dio vida. O sea, si el Hijo existía en la eternidad y si el Hijo era eterno, ¿cómo es que el Padre le da vida al Hijo? Esto demuestra que el Hijo vino a tener vida cuando el Hijo fue engendrado por el Padre como la manifestación de Dios en carne, cuando Él mismo vino a salvarnos. Entonces, Jesucristo nos muestra aquí claramente que la vida de Él como Hijo depende del Padre. Ahora, ¿por qué el Hijo tiene vida por el Padre? Porque el Padre es el origen del Hijo. El Padre es el origen del Hijo y esta es la razón por la cual el Hijo tiene vida, porque el Padre le dio vida. Ahora, yo quiero decir otra cosa. Puesto que el Hijo de Dios le fue concedida una vida en sí mismo, el Hijo no pudo haber resistido como un hijo viviente antes de que le fuera concedida esa vida por el Padre, a través de su concepción y nacimiento original. Segunda de Pedro 1:20 prueba que el Hijo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El verbo, ¿verdad? Tengo algo escrito aquí. El verbo en griego es proginosco, se define como conocido de antemano. Ok. Otra cosa, el Hijo fue engendrado en un día específico. Salmo 2:7 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré. Y está la palabra yalat. Y está hoy como John. Tanto la concordancia Strong como la nueva concordancia estándar americana dicen que John significa día. De hecho, ni un solo versículo de la escritura indican que el mundo indica que el nombre hebreo John significa un día eterno. 2 minutos. Ahora bien, ok. Bueno, quiero cerrar con lo siguiente. En Juan 17:5, ¿verdad? En Juan 17:5, encontramos que Jesús dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Ahora, yo quisiera que el amigo Carlos Córdoba me explicara a mí lo siguiente en la refutación. Jesús dice, en el versículo 22, dice, la gloria que me diste, yo le he dado. ¿A quién se la dio? A los discípulos. Entonces, a mí me gustaría saber si la gloria que Jesús pide que el Padre le dé es la misma gloria que Él le da a los discípulos en el versículo 22. Ahora, quiero decirle que Dios siempre habla como si ya existiera. ¿Se terminó el tiempo? Todavía no. Ok, bueno. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que allí en ese versículo encontramos la preposición griega para, ¿verdad? Esa misma preposición se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 6, donde el interlineal, en el interlineal griego dice que Juan existía o que Juan vino estando al lado de Dios. Entonces, si en Juan 17:5 dice que está la preposición para decir que Cristo de manera literal, entonces yo pregunto, ¿existía Juan de manera literal en Juan 1,
Tiempo. versículo 6. Muchas gracias por su tiempo de exposición. Permítame saludar a algunos que están aquí en el chat. ¿Qué dice la Biblia? Está comentando. Muchas gracias por sus comentarios. Edwin Alexander Díaz, Armando Mata, Edwin Alexander, Armando, bueno, se están repitiendo aquí, pero muchas gracias por sus comentarios. Y vamos a pasar con el tiempo de refutación. Cuando usted diga el tiempo en cero, cuando usted esté listo, diga la primera palabra, le pongo su tiempo. Dele. Adelante. Ok. Bueno, fíjense, qué fácil, qué fácil, qué fácil. Voy a refutar al Wilfredo. Porque cuando la palabra de Dios dice que Él nos dio de su gloria, se está refiriendo a que nos dio su palabra, el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación que es gloria para salvación a las demás personas que no creen en el Señor Jesucristo. Ese mensaje es gloria para que ellos creyendo lleguen a la salvación. Eso es lo que es. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que el Cordero de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, es porque sí, precisamente Jesucristo ya estaba, o sea, desde antes de la creación, Él ya estaba destinado a venir a morir por nosotros. O sea, Él ya había estado, cuando dice que ya estaba crucificado, eso se está refiriendo a la profecía que Jesucristo iba a venir a morir por nosotros. De hecho, Wilfredo lo único que hizo referencia es a la muerte, hasta la muerte, hizo referencia a la gloria que el Señor nos dejó, entre otras cosas, no que nada que ver, o sea, nada que ver con que si el Hijo preexistía o no, o sea, no tiene nada que ver eso. Ahora, yo te dije muy claramente, Wilfredo, que en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios que Jesucristo, ojo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cuando dice la palabra de Dios que es el mismo de ayer, se está refiriendo a que es el mismo del pasado, el del presente y el de siempre, el que ha sido siempre, el que ha existido siempre. Y en Hebreos capítulo, fíjate, y ese Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el mismo Padre en Hebreos capítulo 1, versículo 8, ¿qué le dice? Tu trono, oh Dios. El Padre, como le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Algo así dice. ¿Ok? Entonces, tú no me estás hablando o sea, tú estás hablando nomás de la llegada de Jesucristo aquí en la tierra. Es lo único que me estás hablando, la cual yo también creo, Wilfredo. Pero fíjate, ve, vamos a hacer algo. Tú dices que Jesucristo vino a ser hijo hasta que llegó a la tierra. Salmos capítulo 2 te refuta totalmente porque dice honrada al hijo. Y te lo está diciendo en mayúsculas. Honrar al hijo. Es lo que te está diciendo. Bueno, sabemos que en Cristo existe una doble naturaleza. Una naturaleza humana, una naturaleza divina. Nosotros no creemos, Wilfredo, que Dios murió en la cruz. Nosotros creemos que Jesucristo en la carne, en su humanidad, fue como murió en la cruz. Eso es lo que nosotros creemos, pero no como ser divino. Date cuenta, Wilfredo, que la misma palabra de Dios, fíjate lo que dice, a Jesús en la divinidad se le llama el Hijo unigénito, Hijo con H mayúscula. Sin embargo, en su humanidad se le llama en Mateo capítulo 1, versículo 25 por allí, dice la palabra de Dios que María dio a luz a su hijo primogénito, hijo con minúscula, para hacer referencia a qué? A la humanidad de Jesucristo, a la naturaleza humana de Jesucristo. Fíjate, ve las diferencias. Cuando dice hijo unigénito, es para referirse a quién? Al hijo, a Jesucristo en la divinidad, o al hijo en la divinidad. Cuando dice hijo primogénito, hijo con H minúscula, se está refiriendo ¿a qué? A la humanidad de Jesucristo. Pero eso no quiere decir, Wilfredo, que Cristo ya haya preexistido desde antes de la creación. Pues la misma palabra de Dios te está diciendo, te lo vuelvo a repetir,
Primera Corintios capítulo 10, versículo 4, que la roca que seguía al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, ¿quién era? Era el mismo Jesucristo. Era el mismo Jesucristo, esa roca. Acuérdate, también te dije claramente que en Proverbios capítulo 8, versículo 30, te dice el Señor, con Él estaba yo formándolo todo. Te está hablando la sabiduría. ¿Y quién es esa sabiduría? Esa misma sabiduría, ¿quién es? Es el mismo Jesucristo. La palabra de Dios te dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces esa sabiduría, que es el mismo Cristo, la estamos viendo ¿en dónde? En Proverbios capítulo 8, versículo 30, Wilfredo. El problema aquí de mi oponente es que niega los textos que son plurales. Y ese es el problema de él. Porque aunque uno le muestre una pluralidad a él los niega. Y los textos que suenan, por así decirlo, singulares, él los exalta para formar su tesis. Aún, fíjate, ve, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno, en el hebreo significa ejad, que es unidad compuesta, la unidad compuesta del Padre, del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que es. Aparte, que te dije desde mi exposición, ¿verdad? Que Dios proviene del hebreo Elohim, que significa pluralidad de personas, que están ¿qué? En una sola divinidad, en una esencia, la misma sustancia. Es que te lo voy a decir con mucho respeto, pero casi no dijiste nada. Por ejemplo, también te había dicho que en Juan 1:1, por ejemplo, dice que en el principio era el verbo. Fíjate, en el principio era el verbo. ¿Quién es ese verbo? Hijo. Y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Quién se está refiriendo? Al Padre. Y el verbo era Dios. Ese era Dios quiere decir que Jesucristo, te repito nuevamente, ya coexistía junto con el Padre desde antes de la creación del mundo. Más adelante te dice que ese verbo, que ya coexistía junto con el Padre, dice que ese verbo se manifestó en carne, o sea, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue? El verbo. El verbo fue el que se manifestó. Ese verbo que ya coexistía o preexistía o ya estaba, más bien dicho, junto con el Padre. Entonces en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de que las cosas fuesen. El Señor Jesucristo está confirmando que Él ya estaba con el Padre, que Él ya existía, que la palabra de Dios cuando, repito nuevamente, cuando dice Dios, es porque está unificando a las tres personas de la divinidad. Y eso te lo confirma. ¿Quién? Génesis capítulo 1:26, en relación con el versículo 27. Literalmente, nomás me hablaste de la muerte, creo que hablaste de la resurrección, no sé. También hablaste sobre que, sobre Jeremías, capítulo 1, versículo 5, el cual sí, nosotros creemos que Jesucristo, que Dios ya nos conocía desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. 2 minutos. Pero Jesús, gracias, pero Jesús, como es divino, ya coexistía junto con el Padre. Nosotros no somos divinos, nosotros somos carne, nosotros somos creados. Dios o Elohim no es creado. Hasta los ángeles son creados. Cuando les dice mi oponente que si Jesucristo ya coexistía literalmente junto con el Padre, sí coexistía literalmente junto con el Padre, como una persona que divina. Y sí, Wilfredo, mira, yo te doy la razón que el Hijo es el que, o sea, que cuando Jesucristo vino a la tierra, vino en forma de carne, eso no te lo estoy negando, pero eso no niega que Jesucristo en su divinidad, en su esencia divina, ya coexistía junto con el Padre, porque ya te hice una aclaración entre la doble naturaleza de Cristo, la humana y la divina.
Eso es lo que tú debes de comprender, Wilfredo. Pero siempre vas a negar esos textos, esos versos. Bueno, es todo. Me faltan. Ah, sí, está bien. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por su tiempo de refutación. Vamos a pasar con el tiempo de refutación de 10 minutos con Santiago Ahumada. Cuando usted esté listo y diga la primera palabra, yo le pongo su tiempo. Muestro el cronómetro en 0. ¿Está listo? Listo. Ok. Bueno, amigo Carlos, usted siempre le escucho decir de que la palabra hebrea Elohim significa pluralidad, ¿verdad? De personas. Pero hay textos en la Biblia donde dicen, a referirse a los dioses falsos, también lo llama Elohim. Ahora, tendríamos que pensar que los dioses falsos también son una pluralidad de personas, porque está la palabra hebrea Elohim. Cuando usted va a una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo dice que Satanás, él lo llama Satanás, lo llama el Dios de este siglo. Entonces quiere decir que Satanás también, por ser un Elohim, entonces Satanás es una pluralidad de personas. Pero la pregunta es, ¿será que el plural siempre indica 3 personas? El plural nunca indica 3 personas. El plural indica 2 y el plural indica más de 3 personas. Pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4, 100, 10. Ahora, amigo Carlos, yo no sé si usted conoce al reconocido doctor Mario Porras. Él es un teólogo trinitario. Él es un teólogo trinitario. Y voy a usar lo que dijo este eh, teólogo trinitario, Mario Porras. Él es teólogo, él es trinitario de hebreo. En su estudio, en un estudio que realizó por YouTube titulado El plural majestático, en el minuto 30 a 34 dice del plural, ¿sí? Del Elohim dice que es un plural de intensidad. La palabra hagamos. Mira lo que dice él. No solo en los sustantivos hay plural majestático, sino en los verbos también. En Génesis 1:26 hay un doble plural majestático y se está hablando de mucho o extremadamente, refiriéndose al poderío que tiene el Señor para hacer lo que el contexto dice que va a hacer, y es Adán. Este teólogo trinitario refuta a todos los trinitarios. Ahora, usted también me utiliza Génesis, Génesis 19:24, texto que yo le refuté la vez pasada. Y le voy a decir algo también por los eruditos trinitarios, los eruditos bíblicos trinitarios han entendido que aunque en Génesis 19:24 se encuentre 2 veces la palabra Jehová, eso no indica la existencia de 2 personas divinas, sino que hay solo y único Jehová quien ejecuta la acción, como se evidencia en las siguientes traducciones que lo voy a presentar. Escuche muy bien. La Biblia en lenguaje sencillo. En ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios para todos. Génesis 19:24 dice, luego el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Tenemos la versión internacional. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego, azufre sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, amigo Carlos, usted ha sido refutado
con esto. Otra cosa, usted me habla del Salmo capítulo 2, versículo 12, donde se habla honrar al hijo. Pero aquí hay un problema, amigo Carlos. Si en el versículo 12 se habla del Hijo de Dios, ¿verdad? Si en el versículo 12 se habla del Hijo de Dios, se habla del Hijo de Dios, es en un plano profético y no como si existiera ontológicamente desde la eternidad. Al respecto se refiere al Hijo como aquel que ya estaba en el ser de Dios y quien vendría por causa de la manifestación de Dios en carne. Por otra parte, en el Salmo 2 aparece 2 veces la palabra hijo. En el Salmo 7 se usa la palabra hebrea ben, que significa hijo. En el Salmo 2:12, la raíz es la palabra hebrea bar. Hay una diferencia. Bar, que significa pureza. El problema se presenta, amigo Carlos, cuando en las traducciones, ¿verdad? Se toma la palabra hebrea bar y pasa a ser hijo, como si se tratara de una palabra aramea, puesto que en el arameo la palabra hijo se escribe bar. El detalle es que en el Salmo 2 fue escrito totalmente en hebreo. Además, es inadecuado, incomprensible que el escritor haya utilizado en el mismo capítulo la palabra hijo en 2 idiomas, la primera en hebreo y la segunda en arameo. Lo que debemos saber es que la palabra bar significa trigo o grano, tal como aparece en Génesis 41:35, Salmo 65:13, Proverbios 11:26. También significa limpio, puro, amable. Por tal razón, muchas traducciones omiten la palabra hijo, como le voy a presentar un texto en la Biblia. Jerusalén dice: servid a Yahweh con temor, temblad, besad sus pies, no sea que se irrite. Y ahí omiten la palabra hijo, porque eso fue que añadido. Entonces, las Biblias son escritas ¿por quién? Por trinitario. Ningún unitario hace Biblia. Ahora, otra cosa, usted también me habla del Salmo capítulo 10 para decir que allí el Jehová Padre le dice a su hijo que se sienta a su diestra, amigo Carlos. Pero si usted se da cuenta, este texto está de manera profética, de manera profética. Y esto se cumplió en Jesús cuando él sube a los cielos. ¿Cómo es que el Hijo existía a la diestra del Padre? ¿Ah? De manera literal, mientras que la Biblia nos muestra que, o sea, la Biblia esto nos muestra en un plano profético, en un plano profético. Ahora, quiero leer aquí, antes que se me termine el tiempo, en el libro de Daniel, en el capítulo 25, donde usted dice: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Pero cuando leemos el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Entonces, ¿a quién Dios envió? Sencillamente, amigo Carlos, a un ángel. Otra cosa, usted habla de, bueno, esto yo se lo voy a dejar para las preguntas, y es sobre Juan 8:58. Se lo voy a dejar ahí, amigo Carlos. Amigo Carlos, si Jesús el Hijo existía de manera literal al lado del Padre, entonces Jesús tuvo que morir de manera literal. O sea, ¿qué sentido tiene de que el Hijo existiera en eternidad como una persona divina al lado del Padre y que fuera destinado
Cuando el texto nos muestra que el Cordero fue asesinado ¿en dónde? En el pasado, según lo que nos muestra el texto. Entonces, si Jesús como hijo existía de manera literal al lado del Padre, entonces también tuvo que morir. Otra cosa, usted me usa 1 Corintios 10, del verso 4, dice que la roca que guiaba a Israel era Cristo, pero cuando leemos los textos del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el que guiaba a Israel era Jehová el Padre. Ahora, amigo Carlos, ¿por qué Pablo dice que fue Cristo? Tiempo. Ok, bueno. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar con los minutos. Van a ser 5 minutos de contrarrefutación, ¿verdad? Vamos a pasar con el tiempo de contrarrefutación de 5 minutos con Carlos Córdoba. Muestro el cronómetro en cero. Cuando Carlos esté listo, me avisa. Ok, listo, Adelante. listo. ¿Se dieron cuenta cómo mi oponente quiere contraponer los versículos de Daniel capítulo 3, versículo 25 y el 26? Fíjate tú, Wilfredo, cuando la palabra de Dios se refiere a ángel, ángel no es nada más el que tiene alas, sino también que un mensajero. Eso es lo que se está refiriendo. Cuando la palabra de Dios dice que Nabucodonosor dijo que es semejante al hijo de los dioses, date cuenta que Nabucodonosor era que un politeísta, pero en verdad eso es lo que se refería, era al hijo de Dios, al que se estaba viendo. Ahora tú te vas con los eruditos trinitarios, ningún erudito trinitario nos va a refutar, tú, Wilfredo. Ningún erudito trinitario nos va a refutar. ¿Por qué? Porque al contrario, tú leíste una parte, Wilfredo, pero no lees, quizás no leíste el contexto, o tal vez no leíste la página siguiente, o lo que había más adelante. Porque para empezar, si hay, cuando la palabra de Dios dice hagamos, está hablando en qué, en un plural, donde hay que, no hay nomás un solo ser, o no nada más hay una sola persona, sino que hay más. En este caso, ¿verdad? La Biblia registra 3 personas en una divinidad, que viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres, o sea, 2 personas, es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, primera persona, y el Padre, segunda persona, que me envió, da testimonio de mí. ¿Ves? Ahí vemos que al Padre y al Hijo identificándose como personas. En Juan capítulo 14, versículo 22, que dijo Jesús, que vendremos y haremos morada en él. Ahora, vendremos en plural, no en singular, sino en plural, que tanto el Padre como el Hijo van a venir ¿qué? A hacer morada en donde? En nosotros. Tú me dices que Salmos capítulo 110, versículo 1, ¿es profético? Sí, o sea, sí reconozco que es algo profético, pero ¿cuál es la diferencia? Que el mismo Jesucristo ya estaba dentro de esa visión. Y sí, tú me vas a decir que estaba dentro de esa visión porque estaba destinado a venir aquí en este mundo, pero eso no quita, Alfredo, que el mismo Señor Jesucristo ya había estado desde antes de la creación del mundo. De hecho, la misma palabra de Dios te lo está diciendo el mismo Juan capítulo 17, versículo 5. Padre, primera persona, glorifícame con aquella gloria que tuve, segunda persona, contigo antes de que las cosas fuesen. Juan capítulo 8, versículo 17, también se está identificando ¿qué? A 2 personas. El Hijo se identifica como persona, y al Padre también lo está identificando como una persona. O sea, no vas a poder refutar esto, Wilfredo. O sea, yo ya los conozco ustedes que solamente contraponen los versículos bíblicos. Igual que el otro señor con el que he debatido. Y fíjate, dijiste algo muy importante también, que la Biblia está hecha por trinitarios, no por unicitarios. Si está hecha por trinitarios, porque ¿a quién inspiró el Espíritu Santo entonces? A los trinitarios. Ahora,
tú dices que Salmos capítulo 2, que la palabra hijo es algo añadido. No es cierto, Wilfredo. Aún en los manuscritos más antiguos del hebreo, esa palabra hijo, allí viene. O sea, no sé cómo decirte ya, porque literalmente solamente estás armando un mono de paja para contraponer los versículos bíblicos. Cuando la palabra de Dios dice que Jehová hizo descender fuego de parte de Jehová, en los manuscritos antiguos del hebreo, vienen así, tal como está, Wilfredo. Tal como está, así viene. Para hacer referencia a... Porque fíjate, ve, y Jehová hizo descender fuego de parte de Jehová desde los cielos. La persona que estaba acompañando a Lot, ¿quién era? ¿Y de parte de quién hizo descender fuego? De parte de Jehová. Date cuenta que la misma palabra de Dios, o sea, en sí no me está refutando en nada, Wilfredo. Pero a ti sí. La vez pasada que debatimos Trinidad contra Unicidad en Génesis 1:26, dijiste que Dios está hablando con sus atributos. Cuando los atributos no son personas, son, como dice, atributos. Solamente. Ahora sales con otra cosa. Pero bueno, las personas quedaron identificadas, gracias. Micrófono. Perdón, acabó su tiempo en exactamente perdón, pensé que tenía el micrófono encendido. Vamos a pasar con la participación de eh, Santiago Ahumada. Cuando esté listo, um, me dice, está en ceros. Santiago Listo. Ahumada. Ok. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí Okay. estamos. Ok. Bien. ¿Me avisa? Adelante. Ok, bueno. Vamos a refutar aquí el amigo Carlos Córdoba. Bueno, yo quisiera saber si el amigo Carlos Córdoba está debatiendo conmigo Trinidad o sobre la existencia del Hijo. Sobre la presencia del Hijo, porque la vez pasada me usó Juan 14:23, texto que no viene el caso, pero se lo voy a refutar. Amigo Carlos, en Juan 14:23, cuando Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él, estaba hablando sobre la venida del único Espíritu Santo que habitaría en los corazones de sus hijos, dado que hay un solo Espíritu de Dios, según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 4. Ahora, la iglesia recibió un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. De manera que cuando el Señor Jesús dijo, vendremos, estaba indicando que Él en la plenitud del único Espíritu se recibe a todo lo que Dios es. El único Espíritu es el Padre, porque es el Espíritu que nos deja, que no nos deja huérfanos y nos adopta como hijos, y cuando lo recibimos podemos clamar Abba Padre. También podemos decir que Jesús dijo, nosotros y vendremos, porque como humano que era, estaba hablando de su humanidad como hijo, pero también de su divinidad como padre. Recuerde que Jesús, aun siendo un hombre verdadero, también es Dios manifestado en carne. Refutado el amigo Carlos. Vamos a refutarle otra cosa por acá. El amigo Carlos sobre Juan 8:58, donde Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amigo Carlos, Jesús se identifica en este versículo como el yo soy, quien habló con Moisés en medio de la zarza. Al decir Jesús, yo soy,
les declaraba que él era el Padre a quien ellos decían tener por Dios, según Juan 8:47. Siendo que los judíos sabían que el Dios que habló con Moisés en la zarza era el Dios y Padre de ellos, tal como se registra en los siguientes textos. Éxodo 13:14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Jesús en Juan 8:58 le dijo Un a los minuto. judíos que él es el yo soy, estaba mostrándole no solo su eternidad, sino que él era la misma persona que habló con Moisés. En otras palabras, les hizo saber a los judíos que él era el yo soy que habló con Moisés, y eso los enfadó mucho hasta el punto de querer apedrearlo. Además de esto, los judíos sabían que el contexto de la conversación que sostuvo el yo soy con Moisés, el yo soy le dijo a Moisés que Israel era su hijo. ¿Cómo lo dice? En Éxodo, en el capítulo 4, versículos 23 y 28. Ahora, el yo soy que habló con Moisés manifestó que Israel era su hijo, porque él era su padre. Esto se pone más interesante, ya que cuando Jesús le dijo en Juan 8:58 a los judíos que él era el yo soy, lo dijo en un momento en que los judíos reclamaban tener un padre el cual era Dios, al que ustedes los trinitarios llaman la primera persona. Jesús también relacionó el yo soy de Éxodo 13:14 cuando en Juan 8:24 dijo, por eso digo que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si Jesús dice que él es el gran yo soy, o el yo soy, entonces Jesús es el Padre de los judíos. Y si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, tendríamos entonces la segunda persona de la Trinidad por Padre de los judíos. Y yo creo que, y esto el amigo Carlos me lo va a tener que aclarar en las preguntas. Dios le bendiga. Me faltaban 20 segundos, pero muchas gracias. Se me olvida el micrófono. Bueno, hemos terminado con la exposición, la refutación, la contrarrefutación. Vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Esto se pone interesante. Saludos a Álvaro Hernández, que dice la Biblia, Armando Mata, esta otra persona por aquí, pues, bueno, muchas gracias. Suscríbanse a los canales Nueva Vida y Salvador Barragán, ¿verdad? Aquí estamos siempre haciendo debates. Y vamos a pasar con la primera pregunta de parte de Carlos Córdoba. Cuando esté listo, Sí, de 1 minuto, le pongo su tiempo. Adelante. ok. Las preguntas que yo siempre hago son muy sencillas. Y esto mi oponente ahorita se me hizo muy interesante lo que dijo, pero quisiera que me explicara qué entiende él por Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Esa es su Esa es la pregunta? pregunta. Sí. Ok. Bueno, gracias por su pregunta. Santiago, su tiempo de respuesta a la pregunta, cuando tiene 3 minutos para contestarla. Bueno, Listo. bueno, amigo Carlos. La respuesta que usted necesita, ¿verdad? Saber, amigo Carlos, se encuentran las mismas palabras que dice el teólogo trinitario Mario Porras. Ahí está, amigo Carlos, lo que usted me pregunta a mí, lo dice Mario Porras. ¿Qué es lo que dice Mario Porras? Voy a buscar lo que tengo por acá Tiempo, escrito. espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, si le puede reiniciar el tiempo, porque no estaba escuchando nada, la verdad. Ok.
Voy a apagar los datos, voy a conectar otra vez el internet Ok, y le voy a voy a apagar los resetear datos su... aquí. Sí, ok, voy a apagar mi cámara también cuando ya falte poco para terminar. Le voy a encender mi cámara, ok, no le voy a decir le faltan dos, le falta uno, nada. Solamente cuando ya falte como, que vayan como 40 minutos antes de terminar, le voy a prender mi cámara para que por eso apago la cámara, por los datos, ¿verdad? Entonces le voy a reiniciar su tiempo, lo pongo en ceros. Bueno, una disculpa, estas cosas pasan, ¿verdad? No hay fidelidad en el internet. Eh, Nadie sabe cuándo van a suceder estas cosas, ¿verdad? Se me pudo haber caído a mí, ha pasado, a Santiago Ahumada como le pasó ahorita um, al hermano, ¿verdad? Se le cayó. No es culpa de nosotros. Un saludo para los que están comentando. Suscríbanse al canal. A María Linares también le enviamos un caluroso saludo. A Álvaro Hernández, Armando Mata. ¿Qué dice la Biblia? Claudina Alvarado. Bueno, y suscríbanse a los canales. Yo también tengo un canal, pero le puse un nombre que no me gusta y no quiero ni dar el nombre para que, ¿verdad? Ni siquiera eh, eh, quiero dar el nombre para que suscriban, pero le voy a cambiar el nombre y ya pronto estaré con ese canal. Ah, bueno, acaba de llegar la hermana Yadira. Bueno, Aquí estoy llevando el control de la transmisión, así que voy a estar abajo, cualquier cosa que les sí, gracias hermana. Bueno, le vamos a resetear el tiempo a Santiago Ahumada. Está en ceros. Cuando usted diga si ya está listo, voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Santiago. Avíseme, ¿sí? Sí, Para entonces cuando usted arrancar. esté listo, Ok, dígame usted. Ujú. bueno, listo. Bueno, amigo Carlos, usted tiene un serio problema con Génesis 1:26. Y el asunto es que usted dice que en Génesis 1:26, o qué entiendo yo por Génesis 1:26, sencillamente, amigo Carlos, allí solamente hay una sola persona divina hablando, la cual es el Padre. Pero si usted se da cuenta, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento en Isaías, ¿por qué el Padre dice yo? ¿Por qué dice yo? ¿Ah? Pronombre singular de primera persona. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. ¿Por qué no dice nosotros creamos los cielos y la tierra? Amigo Carlos. Entonces, mire lo que dice el teólogo trinitario Mario Porras. Él es trinitario. Y él dice que en Génesis 1:26 dice es un plural de intensidad. La palabra gamos. No solo en los sustantivos hay plural majestático, sino en los verbos. También en Génesis 1:26 hay un doble plural majestático y se está hablando de mucho o extremadamente, refiriéndose al poderío que tiene el Señor para hacer lo que el contexto dice que va a hacer y es Adán. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando de un plural majestático y quiero decirle algo, amigo Carlos. La vez pasada yo le dije a usted que no me escuchó muy bien, es que quienes interpretaron, porque hay dos maneras de interpretar Génesis 1:26. Uno es que los judíos han interpretado por años que Dios hablaba con los ángeles
pero no porque Dios estaba haciendo a los ángeles partícipes de crear el hombre, sino en que Él estaba haciendo a ellos parte de su deseo y de su conocimiento de lo que Él iba a hacer. Ahora, cuando la Biblia dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, entonces usted dice, pero es que los ángeles no crearon. Pero yo le digo a usted, los ángeles tienen características personales como tener sabiduría, inteligencia, un centro de conciencia, entre otras cosas. Entonces, los ángeles tienen características personales, de igual manera Dios tiene características personales. ¿Sí? Dios tiene características personales y Dios es una persona divina. ¿Sí? Entonces, los ángeles tienen, los ángeles tienen características angelicales, ¿sí? O características personales como usted lo quiera tomar, amigo Carlos. Entonces, allí Génesis 1:26 Tiempo. no muestra nada. Muchas gracias. Vamos a pasar con el tiempo de refutación de 2 minutos a la primera pregunta. Cuando usted esté listo, Carlos. Estoy ¿me listo. dice? Adelante. Ok. Perfecto. Bueno, mira, Wilfredo, cuando la palabra de Dios habla de que los ángeles no son, que tú dijiste que los ángeles no, o sea, la palabra dice hagamos. Yo te dije que sí, precisamente los ángeles no son creadores, ¿ok? Tú me estás diciendo, o sea, lo que tú me estás dando a entender es que los ángeles sí son creadores. Eso es lo que tú me estás dando a entender. Que los ángeles son creadores cuando los ángeles no son nada creadores. Tú dices que los ángeles tienen características del hombre. Puede ser que sí, que tengan inteligencia, sabiduría, ¿verdad? Pero ahí dice imagen, una imagen. Dice Génesis 1:26, imagen, una imagen completa. Los ángeles se escriben con 1000 ojos, 6 alas, 4 alas. Nosotros no tenemos alas, no tenemos 1000 ojos, tal como lo narra el Apocalipsis. Ahora, regresando a lo que viene siendo eh, esta parte de Génesis 1:26, no es que el Padre estuviera hablando con los ángeles, sino que el Padre está hablando con quién, con el mismo Hijo y con el mismo Espíritu Santo, el cual al principio se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, cuando te dije que en Juan capítulo 14, versículo 23, te dije claramente que si el Padre está en el cielo, el Hijo está sentado a la diestra de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, como tenemos a quién, al Padre y al Hijo, y ese Espíritu Santo que mora en nosotros es por el cual somos guiados, porque el mismo Padre dijo, les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará toda verdad, y el Padre, ¿qué? Lo va a enviar en mi nombre. Ahora también vimos la preexistencia del Hijo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la preexistencia del Hijo, donde dice la palabra de Dios, sí. Bueno, me voy a agarrar de Juan capítulo 17, versículo 5. Ah, ok. Bueno, ya. Le faltan. No, pues no me va a alcanzar, porque son 2 minutos. Ok. Bueno, ahí usted decidió dejarlo, ¿verdad? Vamos con la primera pregunta de Santiago Ahumada. Tiene 1 minuto para formularla. Cuando usted esté listo, cronómetro en 0. Ok, bueno. Amigo Carlos, si el Hijo persistía o existía al lado del Padre de manera literal, si el Hijo existía, yo quiero que usted me explique por qué el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 5, cita segunda de Samuel 7:14, donde dice, yo le seré a él por padre y él me será, tiempo futuro. ¿Y por qué ahí dentro en Lucas 1:35 dice, el santo ser que nacerá será llamado? ¿Por qué no dice es el Hijo, sino que será llamado Hijo de Dios? Explíqueme esos dos textos, por favor. ¿Se entendió la pregunta? Sí, Ok. Tiene 3 minutos para contestar la pregunta. ok, perfecto, gracias.
Bueno, para empezar, cuando la palabra de Dios dice que el hijo que nacerá será llamado hijo de Dios o hijo del Altísimo, o también, por ejemplo, cuando la escritura dice, eh, yo seré el padre y él será mi hijo, ok, esto, Wilfredo, no está eximiendo o sea, no exime más, sí, no exime que Jesucristo ya haya coexistido junto con el Padre, porque acuérdate que aún te dice claramente la diferencia cuando Jesucristo en su naturaleza que divina se expresa como hijo con H mayúscula, en cambio la humana se expresa como hijo con H minúscula. Eso fue lo que te dije, Wilfredo, para que haga diferencia entre la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando la palabra de Dios dice que Dios creó los cielos y la tierra, es porque ahí se está unificando que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola ¿qué? Divinidad que es Dios. Eso es lo que se está refiriendo. Pero te repito nuevamente, Hijo con H mayúscula se está refiriendo a la divinidad de Cristo. Hijo con H minúscula a la humanidad de Cristo. Eso es lo que tú tienes que ver. Y eso jamás ha exentado que Jesucristo no haya existido en el principio. No exime nada de eso. Por eso cuando la escritura dice, desde antes de Abraham, yo soy, es porque él ya estaba él ya estaba ya antes de la creación, él ya coexistía antes de la creación, que diga. Ya estaba con quién, con el Padre. Ya estaba junto con quién, con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo eh, dice la palabra, en Hebreos capítulo 1, versículo 8, ¿cómo le dice el Padre al Hijo? Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. El mismo Padre le dice al Hijo Dios. ¿Por qué? Porque están dentro de una sola esencia divina. Por eso. Y otra cosa, cuando a Satanás se le refiere Dios con D minúscula, ¿verdad? Es porque se está refiriendo ¿a qué? A que es el que trae la maldad. Un juez que trae maldad aquí en la tierra. A alguien maligno aquí en la tierra. Por eso. Por eso cuando la palabra de Dios se dice dioses, vosotros dioses sois, se está refiriendo ¿a qué? A jueces. Pero en el caso de Dios se está refiriendo que a Elohim, una pluralidad de personas en una sola divinidad. Gracias. Ok, le faltaban 15 segundos. Bueno, vamos a pasar ahora con la segunda y última pregunta de... A ver, permítame, no. Es la Falta la refutación. contrarrefutación. Sí, la refutación, perdón. Lo alcancé a agarrar ahí. De 2 minutos de Santiago Ahumada. Ok, bueno. Como se puede dar cuenta, el amigo Carlos no me pudo explicar. Si el Hijo existía en eternidad con el Padre, de manera literal, ¿verdad? Si existía, ¿por qué en segunda, por acá la tengo escrita, ¿verdad? En segunda de Samuel dice, yo le seré a él padre, a él le seré tiempo futuro y él me será por hijo. Entonces, esto indica que el hijo no existía, amigo Carlos, el hijo no existía de manera literal con el Padre. El Hijo existía, ¿verdad? Con el Padre como un propósito en el ser de Dios, en el plan de Dios. Ahora, la Biblia nos dice por acá en Romanos, voy a leer Romanos capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces yo pregunto, ¿en dónde nos conoció a nosotros Dios? ¿Será que ya nosotros también existíamos con el Hijo?
Dice, a lo que predestinó esto también llamó, y a los que llamó esto también justificó, y a lo que justificó a esto también glorificó. ¿Será que también fuimos glorificados juntamente con el Hijo en eternidad como personas divinas? ¿O es que fuimos glorificados con el Hijo de manera en un plan? Bien, ¿termina la idea? Bueno, tiempo. Entonces, muchas gracias por su refutación. Vamos a pasar con la última pregunta de Carlos Córdoba. Sí, 1 minuto para formularla. Carlos, cuando esté listo. ok, perfecto. Bueno, ya que Wilfredo dice que el Hijo no existía en la eternidad, mi pregunta es, ¿por qué Nabucodonosor vio al Hijo de Dios en el horno de fuego? Que claro, no fue un ángel como él lo cree, de esos que tienen alas, no. Sí, porque el mismo Nabucodonosor dijo que es semejante al Hijo de los dioses. O sea, él era politeísta, pero en verdad estaba viendo a quién, al Hijo de Dios. Pregúntame, ¿cómo puedes explicar tú eso? Te pregunto, ¿cómo puedes explicar tú eso? Perdón. Carlos, por favor, discúlpame, repíteme la pregunta que no te escuché que estaba diciendo algo acá, perdóname, sí, repíteme la pregunta, por favor. Ok, ¿puede repetir la pregunta? Sí, tú dices que Jesucristo no existía o sea, no estaba que el Hijo no existía antes de la creación, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué Nabucodonosor vio a Jesucristo en el horno de fuego y dijo, es semejante al Hijo de los dioses? O sea, refiriéndose a qué, que Nabucodonosor estaba viendo quién, al Hijo de Dios. Entonces te pregunto, explícame tú esto. Esa es su pregunta. Sí, Ok, amigo Carlos, ¿Entendió la pregunta? este, Permítame para poner el tiempo. ¿Entendió la pregunta? ¿Entendió la pregunta? Santiago. Wilfredo, prende el micrófono. sí, listo, claro, claro. Ok. Bueno, ah, Daniel 3:25, donde dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Fíjate bien lo que dice. Es semejante. Una cosa es ser semejante, Carlos. Y una cosa es que diga, este es el Hijo de los dioses. Dice que tenía semejanza. ¿Sí te das cuenta? Tenía semejanza, amigo Carlos. Ahora, cuando tú lees el, el, el versículo, el versículo 28, dice que a quien vio Nabucodonosor, y dice que a quien él vio, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel. Dime una cosa, Carlos, ¿acaso Dios no envía a sus ángeles? ¿Ah, Carlos? ¿Acaso Dios no envía a sus ángeles para eh, guardar a su pueblo? Dime, Carlos. Yo quisiera que tú me dijeras eso en tu refutación, amigo Carlos. ¿A quién vio Nabucodonosor? A un, ¿qué? A un ángel que tenía, ¿quién era? Tenía semejanza, el hijo de los dioses, ¿cierto? Tenía semejanza. No dice que era el hijo, dice tenía semejanza. Una cosa es la semejanza y otra cosa es que sea. Hay una diferencia, amigo Carlos. Es decir, tener parecido, pero no es lo mismo, amigo Carlos. Entonces hasta ahí te doy la respuesta. me faltaba 1 minuto. Bueno,
ahí decidió dejarla. Adelante, Carlos, con su refutación. Cuando esté Ok, listo, tiene 2 minutos. sí, cuando la palabra de Dios dice que envió a su ángel, debes de tomar en cuenta, ya te lo dije anteriormente, que ángel no es nomás aquel que tiene alas, no es nomás aquel que tiene 2, 4, 6 alas, no, aclaro, eso. También ángel significa mensajero, un enviado. Jesús fue enviado. Cuando dice que es semejante al hijo de los dioses, allí Nabucodonosor no está exentando de que ese no sea el hijo de Dios, no, sino que él está identificando que esa persona que está allí es un ser totalmente divino, divino. Ya te dije anteriormente que los ángeles no son imagen ni semejanza de Dios. Este hombre Nabucodonosor se estaba viendo a esa persona en el horno de fuego, ¿como qué? A la imagen y semejanza de quién? De Dios. Jesucristo, antes de venir a este mundo, ya se manifestaba antes de la encarnación. Acuérdate que te dije que en Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Es lo que le está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este Jesús, ¿verdad? Ya estaba desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. También Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo del pasado, el presente y el futuro. El mismo que estaba en el horno de fuego. Ok. En ese horno. Y que Nabucodonosor lo identificó como un ser divino. El mismo que estuvo en el tiempo de Moisés, guiándolos. ¿Y quién los vio? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios. Gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, vamos a pasar con la última pregunta de Santiago Ahumada. Esta es la última pregunta y estaremos cerrando el debate. Adelante, Santiago, cuando esté listo. Ok, bueno, amigo Carlos, tengo dos preguntas aquí que no sé cuál de las dos hacerle. Mira, amigo Carlos, la vez pasada le hice una pregunta y se la voy a volver a hacer. En Juan 17:5, en el griego hay una preposición y es la preposición para, ¿verdad? Y en Juan capítulo 6, versículo 1, o más bien capítulo 6, sí, capítulo 1, versículo 6, perdón, también aparece la preposición para, indicando que Juan también existía de manera, o digamos así, al lado de Dios. Yo quiero que usted me explique cuál es la diferencia entre la preposición para del griego en Juan 17:5 a la de Juan 1:6. ¿Se entendió la pregunta, Carlos? Sí, verá, nomás Sí. permítame. De aquí a ver. Ok, sí, Ok. Le pongo su tiempo en cuanto esté listo. ok, listo. Bueno, la diferencia aquí es que en Juan capítulo 17, versículo 5, Jesucristo expresa que él ya tenía la gloria desde antes de la creación del mundo. Esa es la gran diferencia, que Jesucristo ya tenía gloria desde antes de la creación del mundo. En cambio, en Juan capítulo 1, versículo 6, dice que Juan tuvo que ser enviado. O sea, en Juan capítulo 1, sí, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 6, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿A qué lo envió Dios a Juan? ¿A qué lo envió Dios? ¿A qué Dios envió a Juan? A predicar. ¿A predicar que qué? Del que había de venir. Esa es la gran diferencia. Además, que en Juan 17:5
te repito nuevamente, dice, o sea, Jesucristo ya se espera que Él tenía gloria y que Él ya estaba desde antes de la creación del mundo. Juan, en cambio, fíjate, Juan, en cambio, tuvo que esperar el tiempo a que Él naciera a través de sus padres. En cambio, Jesucristo ya coexistía junto con el Padre y ya lo hemos visto. Ya hemos visto que Él coexistía, que Él ya estaba, que Él hablaba. Cuando dijo, por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Cuando lees la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, debes de identificar cuándo está hablando el Padre, cuándo está hablando el Hijo, cuándo está hablando el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Jesucristo jamás dejó de existir, ni lo va a dejar. Mira, a Jesucristo se le dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En cambio a Juan el Bautista no se le dice eso. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue creado. Jesucristo no fue creado en divinidad. Esa es la gran diferencia. Para eso tú tienes que decirme, bueno, no me tienes que decir, más bien, ¿verdad? Estamos quedando claros aquí que el mismo Jesucristo ya coexistía junto con el Padre desde antes de la creación. Tú, Wilfredo, el problema tuyo es que niegas la pluralidad, con tal de que, de que a la fuerza, tener la razón, y que en vez de ver tres personas, no, quieres ver a una como de lugar. Bueno, es todo. Ok, bueno. Muchas gracias por su tiempo, por su respuesta. Vamos a pasar con el último tiempo de refutación a la pregunta. Y cuando esté listo, me avisa. Le pongo su tiempo, está en ceros. Listo. Adelante. Ok. Listo, pues. Bueno, el amigo Carlos no pudo explicarme la diferencia entre el capítulo 17 de Juan, verso 5, al verso 6 del capítulo 1 de Juan. Yo le pregunté, amigo Carlos, que en Juan 17, 5 y en Juan 1, 6 aparece la preposición griega para. ¿Sí se da cuenta? En Juan 17:5 se utiliza la preposición griega para al lado tuyo. Es allí donde yo quería que usted llegara, al lado tuyo. En la interlineal del griego, en la Tischendorf, dice que Juan llegó a ser hombre, habiendo sido enviado como emisario al lado de, y está la preposición griega para. ¿Sí se da cuenta, amigo Carlos? Usted no pudo explicarme. Ahora, mira lo que le voy a decir, y vamos a usar aquí la lógica. Si en Juan 17:5 el Hijo existía al lado de Dios, de manera literal, porque está la preposición griega para al lado, ¿verdad? Si usted me dice que sí existía al lado de manera literal, entonces Juan el Bautista también tenía que existir al lado de Dios. O sea que Jesús sí existía al lado de manera literal en Juan 17:5, porque está la preposición griega para, y porque Juan no, si también está la misma preposición, amigo Carlos. Usted en esta noche no pudo, sinceramente, explicarme nada. Ahora, antes de terminar, en la nueva traducción lenguaje actual, en el versículo 25, capítulo 3 de Daniel dice, entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo 4? Ellos están desatados, andando desatados. Ok, bueno. No me dio tiempo. En 2 minutos para la refutación. Son 3 de respuesta, 2 de refutación. Ese es el formato que tengo. Bueno, queridos amigos y hermanos, este debate se ha terminado. Gracias a los que comentaron, gracias a los que van a ver este debate diferido, ¿verdad? Suscríbanse a los canales Nueva Vida y el canal del hermano Salvador Barragán.
Ha sido un buen debate, de verdad los felicito, llevaron todo con cordura, muy armonizado todo, el respeto ante todo se llevó en este debate. Les agradezco a los dos, ¿verdad? Y mi nombre es Omar Suástegui, van a tener un minuto de despedida. Um, ya no se puede hablar de nada del debate, ¿ok? Solamente un minuto de despedida, dar gracias al público, canal, a lo que quieran, ¿verdad? Carlos, ¿tiene su minuto de despedida? Ok, bueno, muchas gracias a todos los que vieron este debate. Espero que haya sido de gran edificación, ¿verdad? Aquí antes que nada, no se trata de humillar o de avergonzar al oponente, sino a todo hacerlo para la honra y gloria de Dios. Gracias, Wilfredo. Gracias, hermano Omar. Espero, ¿verdad, Wilfredo, volver a tener un encuentro otra vez contigo, un debate que sea de gran edificación para la honra y gloria de nuestro Señor. Le doy gracias a la hermana Yadira por haber aceptado por haber prestado su canal, y al hermano Barragán pues, por retransmitirlo también en su canal. Bueno, les saludo. Soy de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, y que Dios les bendiga. Me voy a ir porque estoy con los datos ahorita, pero gracias. Gracias, gracias por su despedida. Vamos a pasar con el minuto de despedida. Adelante. Bueno, adelante. Sí. bueno, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Él me dio en esta noche dialogar con el amigo Carlos Córdoba. Verdaderamente el amigo Carlos Córdoba es un muchacho muy decente que sabe debatir con mucho respeto y de eso se trata. Muchos piensan que a veces un debate es una guerra, una pelea para agarrarse por pelo y de puño, nada de esto. Un debate es un debate, una conversación. O sea, yo diría de esta manera como que hacer un intercambio de conocimiento, por decirlo de esa manera. Que Dios le bendiga al amigo Carlos, Dios le bendiga a usted, amigo, que estuvo allí, moderador. Dios bendiga allí a los amigos que estuvieron allí, ¿verdad? Que Dios les guarde a todos en el nombre de Jesucristo. Hasta una próxima que Dios permita nuevamente. Dios le bendiga y les guarde a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Le cedo el lugar a la hermana Yadira. Hermana. Amén, amén. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Omar, por haber apoyado en esta moderación. Y gracias también a Cristiano Evangélico, que ya se fue, ya tiene que por ahí, ya con los datos. Gracias también. Y al invitado en esta noche a este canal, que es primera vez, también sea bienvenido y esperamos que no sea la última. Y a los que siguieron esta transmisión por medio del YouTube, por medio del Facebook, también muchísimas gracias. Compartan, si no están suscritos, suscríbanse al canal Nueva Vida en Cristo, canal oficial del programa Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, y también ahí al canal del hermano Omar también, que ahorita se llama, ¿cómo se llama? Debates Bíblicos, ¿cómo se llama? Sí, el Mancho, debates y temas bíblicos. Por ahí también tiene contenido, tiene debates, así que suscríbanse también, apoyémonos. Y bueno, muchísimas gracias, hermano Omar. Y nos vemos, hoy tenemos con otro debate allá en el canal del hermano Carlos Manuel Veloz. Veremos que se dé, ya están ahí esperando los oponentes. Boris contra el hermano Montoya, creo que es un segundo o tercer debate, así que apóyennos en esta transmisión. Bueno, vámonos pues. Gracias y bendiciones.